Instructor, buenas noches. Quien le habla es la alumna Mayra Lisbeth Urraca Becerra. El día de hoy voy a presentar mi actividad entregable número 3 en el área de matemática. Bien, para ello nos presenta nuestra primera situación que dice: el mecanizado es un proceso de fabricación que comprende un conjunto de operaciones de conformación de piezas mediante la eliminación de material, ya sea por arranque de viruta o por abrasión. Se realiza a partir de productos semielaborados como lingotes, tochos u otras piezas previamente conformados por otros procesos como moldeo o forja. Los productos obtenidos pueden ser finales o semielaborados que requieran operaciones posteriores. La máquina herramienta más utilizada en este proceso de fabricación nos dicen que es el torno. Entonces, una de las piezas que ha sido mecanizada es la que se muestra en esta figura, la cual está prestada en milímetros. Bien, entonces nos están dando nuestra primera pregunta que dice que ¿cuál es el perímetro de la vista frontal de la pieza mecanizada? Para ello ya nos están dando, sabemos que esta es la pieza frontal de la pieza mecanizada. Entonces, sabemos que nos piden que hallemos esta diagonal, pero para ello debemos saber, ya sabemos las medidas que nos están planteando en el dibujo, pero no sabemos cuánto vale esto. Pero por deducción sería que todas estas sumas de estas medidas sale 24, entonces esto va a valer a 24 milímetros. Bien, entonces tenemos que ver cuánto vale la diagonal. Para ello sabemos que este pedazo de acá nos dicen que vale 8 milímetros, entonces se sobreentiende que esto de acá va a valer 8. ¿Y cuánto este pedacito va a valer 2? Porque acá nos están dando que este vale 2. Entonces sería así. Entonces esto nos piden que hallemos cuánto vale esta diagonal. Para ello planteé un triángulo para sacar una reducción más constante. Entonces, planteé el triángulo, sabemos que para hallar la hipotenusa, sabemos que para ello planteé el teorema de Pitágoras, que sería hipotenusa al cuadrado más la suma de sus dos catetos. En este caso sería la hipotenusa X al cuadrado más su cateto A al cuadrado más el cateto B al cuadrado. Entonces, todo esto me va a salir 68, como esto va a pasar como raíz cuadrada de 68, me sale todo este número de acá. Entonces, le di a la centésima, como este es mayor, le presta una unidad, sería 8.25. Entonces, aquí planteé ya con la figura correspondiente con sus lados que esta diagonal vale 8.25, igual esta diagonal de acá, la variable que le di como representado por la variable X. Entonces, en el segundo punto nos dicen que hallemos el perímetro de este semicírculo, que está representado por la letra Y. Ya sabemos las medidas de la diagonal, pero tenemos que hallar este de acá. Entonces, el perímetro del semicírculo va a ser igual a Y, que va a ser igual a distancia por pi sobre 2. Sabemos que la distancia es de 8 milímetros por pi, que vale 3.14 sobre 2. Todo esto me sale 12.56. Entonces, el semicírculo va a valer a 12.56 milímetros. Ya le di en el dibujo correspondiente. Entonces, en la medida, en el punto 3 vamos a hallar el perímetro total de la figura. Ya sabemos cuánto vale el semicírculo y la diagonal. Entonces, todo esto lo sumamos, las medidas, y me sale que el perímetro total es de 117.6 milímetros. En el punto B nos dice cuál es el área total de la pieza mecanizada. Para ello planteé la fórmula del área de la figura, que nos dice que el área de la figura va a ser igual al área del del cubo menos el área del cilindro más el área del prisma. Para ello, primeramente vamos a hallar el área del cubo. Sabemos que la fórmula es de 6 por L al cuadrado. 6 porque tiene 6 lados y L longitud 24 al cuadrado. Entonces todo esto me va a salir que el área del cubo va a ser igual a 3.456 milímetros al cuadrado. Entonces aquí sería que vamos a hallar el área del cilindro,
que nos dicen que el área del cilindro va a ser igual a 2 por pi por r por altura más r. Entonces, esto sería a diámetro por pi por r por altura más r. Sabemos que esto de acá va a salir 8 pi más la altura que es de 24 más el radio que es de 4. Entonces, todo esto desarrollamos y me sale que el área del cilindro va a ser igual a 703.36 milímetros. Ahora vamos a hallar el área del prisma, que nos dicen que el área del prisma va a ser igual a 2 por el área de la base más la altura por el perímetro de la base. Aquí era el perímetro de la base. Bien, entonces aquí planteamos las cantidades correspondientes y desarrollamos que el área del prisma va a ser igual a 1291.76 milímetros al cuadrado. Ahora vamos a hallar el área total. Ya tenemos la fórmula para hallar el área total. Entonces sabemos que el área ya hemos hallado el área del prisma, del cilindro y del cubo. Lo correspondemos igual como está la fórmula, las cantidades, y hacemos la fórmula, desarrollamos y me sale que el área de la figura total va a ser de 1460.88 milímetros al cuadrado. En la otra pregunta nos dicen, si duplicamos las medidas, responde a las siguientes preguntas. Nos dicen, en el punto C, ¿en qué porcentaje aumenta el perímetro de la vista frontal de la pieza mecanizada? Bien, para ello ya sabemos las medidas normales, ¿no? que habíamos hallado del semicírculo y diagonal. Ahora nos están diciendo las medidas duplicadas, entonces todas las medidas las vamos a duplicar. Ya este no sería 4, sino sería 8 y así sucesivamente. Entonces vamos a hallar el perímetro de la figura duplicada. Sabemos que esta va a ser la figura duplicada. Para ello vamos a hallar el perímetro total. Sumamos todas estas medidas duplicadas y me sale que el perímetro total de la figura duplicada sería de 235.24 milímetros. Entonces sabemos que el perímetro de 117.6 es al 100%. ¿Cuánto va a ser el perímetro, el porcentaje de 235.25 de este de acá? Porque de la otra figura es su perímetro, sabemos que de 100%, pero ahora nos están pidiendo de cuánto va a valer su porcentaje. Para ello planteé la regla de 3 simples. Entonces desarrollamos y sería que el perímetro va a ser igual a 200%, pero lo vamos a restar más el perímetro, más el porcentaje del segundo, de las medidas duplicadas menos el otra correspondiente de las otras medidas sería el 100%, entonces solo aumenta en un 100%. ¿En qué porcentaje aumenta el área total de la pieza mecanizada? Aquí ya sabemos las medidas que nos están dando en el primer problema. Acá lo estamos duplicando, como ven correspondientemente, aquí como lo planteé yo en la figura. Entonces vamos a hallar el área del cubo con las medidas duplicadas. Ya ahora sí van a ser las medidas duplicadas. Sería que el área del cubo va a ser igual a 6 por el al cuadrado. Entonces, como ya no va a ser esto 24, sino va a ser el doble, sería 48. Entonces aquí desarrollamos y me sale que el área del cubo es de 13.824 milímetros. En el punto 2 me dice, hallamos el área del cilindro con las medidas duplicadas ya ahora ya no va a ser la altura 24 sino 48 y el radio no va a ser 4 sino como lo estamos duplicando sería a 8. Ya, entonces aquí desarrollamos todo y me sale que el área del cilindro va a ser igual a 2.813.44 milímetros. En el punto 3 hallamos el área del prisma con las medidas duplicadas. Igualmente aquí a base de estas medidas de acá que le he duplicado. Desarrollamos y el área del prisma me va a dar 5.167.04 milímetros al cuadrado. Ahora vamos a hallar el área total.
Igualmente copiamos la fórmula del área total, ya sabemos cuánto vale el área del cubo, el área del cilindro y el área del prisma. Desarrollamos y me sale que el área de la figura va a ser igual a 5.843.43 milímetros al cuadrado. Pero nos están pidiendo para hallar el porcentaje también. Entonces, para ello sabemos que del primero su perímetro va a 100%. Entonces, este es de las medidas duplicadas que me da el total, que viene a ser este de acá, cuánto va a aumentar el porcentaje. Entonces desarrollamos la regla de 3 simples y me sale que es de 400%, pero lo vamos a restar menos el primer perímetro su porcentaje y me sale la diferencia es de 300%. Entonces el área aumenta en un 300%. Muchas gracias, instructor. Esta fue mi explicación de la actividad entregable número 3.